Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Tienes que creer. Sal y mira las estrellas, cuenta la arena del mar. Así será tu descendencia. Vamos juntos a alabar. Sal y mira las estrellas, cuenta la arena del mar. Así será tu descendencia. Vamos juntos a alabar. Te extenderás hacia el norte, te extenderás hacia el sur, te extenderás hacia el este y oeste, poseerás toda la tierra. Te extenderás hacia el norte, te extenderás hacia el sur, te extenderás hacia el este y oeste, poseerás toda la tierra. Tienes que creer. ¡Aleluya! ¿Dónde está la iglesia que alaba a Cristo? ¡Vamos! ¡Hey! ¡Aplaudiendo! ¿Y cuántos son libres para danzarle al Señor? A ver, vamos así. ¡Hey!
Bienvenido al programa Servidores de Dios. En este día estaré haciendo un comentario expositivo de la palabra de Dios, la Biblia. En esta ocasión será en el Evangelio de Juan. Y comienzo con Juan capítulo 4, versículo 39, donde nos dice la palabra de Dios. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Hay varios detalles importantes aquí en este versículo 39. El primero de ellos es la conversión de la mujer. Fue una conversión auténtica. No fue una conversión fingida ni emocional, sino que fue auténtica. Ya que la auténtica conversión, cuando es sincera y de corazón, siempre va acompañada y lleva siempre fruto. En segundo lugar, vemos que los samaritanos creyeron por el testimonio de la mujer, que le contó la conversación que tuvo con Jesús. El testimonio de esta mujer tenía mucha fuerza por causa de su entusiasmo y también de su convicción de la manera de que ella hablaba. Los judíos, sin embargo, rechazaban todo el testimonio a favor de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, el testimonio del Padre lo rechazaron, el Padre Eterno, me estoy refiriendo. También el testimonio de Juan el Bautista lo rechazaron igualmente. De similar manera, también rechazaron las obras y milagros y señales que el Señor Jesús hacía. También rechazaron el testimonio de las Escrituras, la palabra de Dios, y también del mismo Moisés cuando lo escribió, como dice en Juan 5, versículos 32 al 47. Pero en cambio, los samaritanos creyeron en él por el testimonio de la mujer, una mujer que era, sin embargo, pecadora. Cabe hacerse una pregunta o una reflexión. Si miramos un poquito más atrás en el capítulo 3, y es la siguiente, ¿por qué no tuvo Nicodemo, este hombre que era un letrado, que era maestro de Israel, por qué no tuvo el mismo entusiasmo que los samaritanos para creer en Cristo? Ya que él, como he dicho, era maestro y sabía muy bien de la ley de la palabra de Dios. Por otro lado vemos que los samaritanos, ellos no vieron ningún milagro para creer. Entonces podemos darnos cuenta que los samaritanos tenían una fe, se puede decir, dormida, como también hoy les pasa a millones de personas, que tan solo necesitan un instrumento en las manos de Dios, esto es, la mujer en ese caso fue, para despertar su fe. Oro a Dios para que, si este es tu caso, este programa que estás escuchando ahora puede ser ese instrumento que Dios use para que tú conozcas a ese Jesús maravilloso que es el Salvador de tu alma. Continúo ahora con el versículo 40 de este capítulo 4, donde sigue diciendo: Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Lo primero que llama la atención de este versículo es la invitación de los samaritanos para un judío. Recordemos que Jesús era judío y además para ello era un desconocido completamente. Recuerdo que los samaritanos y los judíos, como dice la palabra de Dios, no se trataban entre sí, pero sin embargo, Jesús, que era judío, aceptó la invitación y dice que se quedó allí 2 días. Y esto nos muestra también que aquellos y aquellas que con un corazón sincero invitan a Jesús a quedarse en su corazón, en su hogar, Jesús acepta siempre. Pero sin embargo, muchos judíos, es decir, los suyos, no le recibieron a Jesús, sino todo lo contrario. Como nos dice este mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, donde nos dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Los suyos eran los judíos, el pueblo judío. Pero estos extranjeros que eran samaritanos, ellos le rogaron que se quedase con ellos. En el templo de Jerusalén, entre el atrio de los gentiles y el atrio de Israel, había una división. Y si algún samaritano hubiera osado atreverse a entrar en el atrio de Israel, habría sufrido la pena de muerte. Sin embargo, en esta ocasión Jesús comenzó a derribar esas barreras
y pronto los samaritanos podrían entrar libremente en el glorioso templo del Señor Jesús. Y aún en los días de hoy, el Señor Jesús continúa derribando barreras, quitando muros, y lo hace cuando de todo corazón se le busca a Él. Por ejemplo, entre judíos y palestinos, los creyentes, los que han confesado a Jesucristo como Señor, vemos que ellos pueden reunirse sin ningún problema y pueden hablar pacíficamente y compartir comida y compartir trabajo. ¿Por qué? Porque es el Señor Jesús el que ha quitado esa barrera. También ha quitado barreras de racismo, como puede ser entre los blancos, los negros y distintas etnias que hay en la tierra. También ha quitado barreras, obstáculos entre familias que no se trataban por años y que cuando vinieron a Jesús fueron a reconciliarse las familias. Él quita todo obstáculo, Él quita todo muro, Él quita toda barrera. Solamente tenemos nosotros que abrirle nuestro corazón al Señor y dejar que Él quite esos obstáculos. ¿Sabes una cosa? No habría guerras ni leyes injustas si las naciones aceptaran a Jesús como su Señor y su Salvador, ya que Él quitaría toda barrera y todo obstáculo que impide que las naciones vivan en completa paz. Continúo ahora con el versículo 41 de este capítulo 4 de Juan, donde nos siguen diciendo: y creyeron mucho más por la palabra de Él. No sabemos, porque la Biblia no lo dice, cuál era la palabra, pero lo que estamos seguros es que los torrentes de agua viva fluían de sus labios, igual que fluyó de sus labios en la mujer samaritana, y ahí era la prueba de que esta mujer había abierto su corazón al Evangelio. Por tanto, no he de extrañar, como he dicho, de que sus labios brotaran esos ríos de agua viva. Él, Jesús, se estaba moviendo en todo el poder del Espíritu Santo. Él, Jesús, fue revelando la naturaleza de esa salvación a las personas que hasta ese momento eran ignorantes, pero que Él le traía luz a su corazón y a su entendimiento, ya que la palabra que recibieron no era palabra de hombre alguno, sino que era la palabra de Dios, ya que esa palabra era el Evangelio de salvación. Él dijo que la salvación venía de los judíos, pero no tan solo para ellos, para los judíos, sino también para todo el mundo. Y esto ocurre también en el día de hoy, y ocurrió hace más de 2000 años, cuando las personas se agolpaban también para escuchar a falsos mesías, a falsos profetas, pero que hablaban palabra de hombre. Y esa palabra de hombre no cala nunca jamás, simplemente trae una emoción pasajera. Pero la palabra de Dios trae convicción de pecado, porque es el Espíritu Santo de Dios el que convence y el que redarguye. Continúo ahora con el versículo 42 de este capítulo 4 de Juan, donde sigue diciendo: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dice este versículo 42, la primera parte: y decían a la mujer, quien al parecer seguían oyendo a Cristo, por lo que la mujer le había dicho, es decir, que la mujer samaritana solo hablaba en ese momento de haber recibido la palabra de Dios, solamente hablaba de Jesús, del Mesías, del profeta, del Salvador del mundo, y que cualquier persona que prueba la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, ¿sabes una cosa? No puede dejar de hablar de Jesús. Esta es la auténtica conversión. La auténtica conversión es aquella persona que recibe a Jesucristo como Señor, como Salvador, y no puede callar, tiene que testificar de ese maravilloso encuentro con el Salvador. Le sigue diciendo los samaritanos a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho. Parece ser que se trataba de las mismas personas que creyeron en su palabra antes de que salieran de la ciudad, y que ahora, que estaban delante del Señor Jesús,
lo invitó a él. Nótese que la mujer lo llevó a Jesús para que conociesen al Salvador. La mujer samaritana no los llevó ni le invitó a mostrarle ninguna religión más, ya que ninguna religión puede salvar a ninguna persona. Tampoco lo invitó a venir a una iglesia en concreto, ya que ninguna iglesia tiene poder para salvar absolutamente a nadie. Sigue diciendo este versículo 42, porque en nosotros mismos hemos oído. No solo externamente habían oído con sus oídos corporales, sino que lo más importante, ellos habían oído con sus oídos internos, es decir, con los oídos del corazón. Y esta es la clase de fe que hace que cualquier oveja del Señor pueda oír su voz. Como dice Juan, capítulo 10, versículos 3 y 4. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, van delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Sabes? En el día de hoy podemos nosotros escuchar muchas voces. Las voces de nuestros familiares, y no digamos ya por los medios de comunicación como son los periódicos, la radio, la televisión. Siempre estamos escuchando voces que están dando noticias, que están hablando de cosas. Pero si nos damos cuenta, muchas de ellas son quizás intrascendentes. Estamos oyendo voces que no nos van a edificar para nada. Pero sin embargo, cuando el hombre y la mujer en el día de hoy escuchan la voz de Jesucristo, la voz del Evangelio, esos dichos del Evangelio tienen poder, porque traen salvación al alma arrepentida. Por tanto, como dice aquí, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Le sigue diciendo los samaritanos a la mujer. Nótese que los judíos querían obligar a Jesús a ser rey, pero ser rey para su propio provecho, porque tenía fama, y ellos querían quitarse del yugo de Roma, como dice Juan capítulo 6 versículo 15. Por tanto, ellos querían un rey que le quitase el yugo de Roma. Ellos no estaban buscando de ninguna manera la salvación de sus almas, sino que estaban buscando a un rey. Pero los samaritanos entendían que Cristo era el Salvador del mundo, y lo era no solamente de los judíos, sino también de los samaritanos y de los gentiles. Es muy obvio que los samaritanos eran buena tierra para sembrar la palabra de Dios, ya como muestra el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 15. Era una tierra fértil, preparada para sembrar la palabra de Dios. Eran personas listas para recibir la simiente y llevar fruto para la gloria de Dios. Pero por otro lado, por haber recibido tantas bendiciones y privilegios de Dios, los judíos, se llenaban ellos de orgullo y también de vanidad. Ellos se pensaban que eran los imprescindibles, que eran los escogidos, de modo que, cuando vino Jesucristo, ellos le rechazaron. Pero por otro lado, vemos que los samaritanos, con muy limitadas bendiciones y conocimiento de la palabra de Dios, lo recibieron con toda prontitud y gratitud, lo mismo que hicimos los gentiles. Sigue diciendo ahora este versículo 43 del capítulo 4 de Juan. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Dice la palabra después de estar 2 días en Sicar, a solicitud de los nuevos convertidos de Samaria, que estuvo allí 2 días, como dice el versículo 40. Jesús vemos por tanto que él siguió su viaje a Galilea, cuando lo emprendió en este mismo capítulo, en el versículo 3. El breve ministerio del Señor Jesús en Samaria era un interludio profético que predecería el esparcimiento posterior del Evangelio a Samaria y también a todos los gentiles. Como lo percibieron correctamente los samaritanos, Él era el Salvador del mundo,
Pero las buenas nuevas del reino debían ofrecerse primero, sin embargo, al pueblo de Dios, a Israel. Hay varios ejemplos y varios versículos, como por ejemplo Lucas 24:47, Hechos capítulo 3, versículo 26, Hechos capítulo 13, versículo 46, Romanos 1:16. Eso por poner algunos ejemplos de cómo el Señor vino al pueblo de Israel a anunciar el Evangelio, aunque los judíos eran el blanco principal del ministerio del Señor Jesús, porque te recuerdo que el Señor Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino que vino a hacer la voluntad del Padre. Por tanto, el Evangelio debía ser primeramente predicado a los judíos, como nos muestra Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, donde dice: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también este mismo Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 24, dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nótese que dice a las ovejas perdidas, es decir, a aquellos que verdaderamente iban a buscar la voluntad de Dios, no a hacer la propia suya como hacían los religiosos. Sigue diciendo ahora el versículo 44 de Juan capítulo 4, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. El proverbio o refrán según el cual el profeta no tiene honra en su propia tierra contrasta sin embargo con la aceptación que recibió de los samaritanos y por otro lado con el rechazo general que le dieron los judíos, como nos dice Juan 1:11, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. También explica sus motivos para regresar a Galilea, su región, como lo indica la conjunción de la palabra aquí que dice ¿por qué? A primera vista, es un poco desconcertante que Jesús fuese a Galilea. ¿Por qué? Porque él mismo dio testimonio. Allí no recibiría él ninguna clase de honores. Allí no le iban a venir con palmeras para recibirle, ni extender manto en el suelo. Sin embargo, el punto es que a Jesús no le sorprendió mucho que lo rechazaran en su propia región, ya que fue allí, a sabiendas de que lo iban a estar recibiendo con frialdad, con indiferencia, y especialmente en Nazaret, de donde él se había criado. Pero algunos galileos creerían y por lo tanto también le iban a dar honra. Y esto nos debe a nosotros de alentar y enseñar que muchas veces cuando vamos a llevar el Evangelio del Señor Jesucristo a distintos lugares, no vamos a recibir honra, ni nos van a recibir con palmeras ni con mantos en el suelo, sino todo lo contrario, es decir, con frialdad, con negatividad, incluso con burla. Pero siempre habrá alguna alma con un corazón abierto para recibir a Cristo en su corazón. Los hermanos y hermanas de Jesús no creyeron en Él, y no creyeron mientras Él tenía su ministerio aquí en la tierra. Ahora, cuando resucitó, sí que creyeron, pero anteriormente no. Prosigo ahora con el versículo 45 de Juan capítulo 4, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Juan no dice que le recibieron por haber oído la palabra, ni por convencerse de que Él era el Salvador del mundo, sino por haber visto las señales que Él hizo. Tan solo lo recibieron como un obrador de milagro y de señales. Nada más. Estos galileos vemos que eran buscadores de curiosidades. Ellos esperaban ávidos
que Jesús realizara algún milagro o tal vez alguna señal espectacular, no la que hizo en Caná, sino la que había hecho en Jerusalén. Sin embargo, vemos aquí que el apóstol Juan no describe las cosas que había hecho en Jerusalén, aparte de la purificación del templo. Estas cosas no se incluyen, pues, en las muchas otras señales que Jesús hizo en presencia de sus discípulos, como el mismo Juan la describe, que podría llenar multitud de libros, como dice Juan capítulo 20, versículo 30. Lo importante, sin embargo, es que, al volver a Galilea, Jesús trajo esa honra que había ganado en Judea, y por eso, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Hay que tener en cuenta que Jesús no buscaba de manera alguna ninguna gloria de hombre, como nos dice este mismo Evangelio de Juan un poquito más adelante en el capítulo 5, versículo 41, donde dice bien claro: gloria de los hombres no recibo. Así que el apóstol Juan escribe con un sentido de, tal vez, ironía, describe la descripción de los galileos a Jesús, ya que no fue genuina, sino superficial, es decir, carente de una aceptación de corazón. Ellos buscaban milagros y señales. Continúo ahora con el versículo 46 de este capítulo 4, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. El hecho de que Jesús se encontrara con un oficial real en Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, como nos dice en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, solo le añade ironía a esta situación. Y lo vamos a ver, ahora lo veremos, ya que este era el lugar donde Jesús había realizado su primer milagro. Aún así, en lugar de mostrar las personas del lugar verdadera fe en él, dado su poder sobrenatural innegable, las personas solo manifestaban el deseo de ver más milagros, más señales, como lo demuestra este incidente, la recesión de los galileos, al igual que la mayoría de los judíos que creían por las señales. Juan capítulo 2, versículos 23 y 24 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Entonces, vemos que era por un interés superficial, curioso, en busca de emociones, pero no en busca de salvación. Sigue diciendo este versículo que había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Los oficiales más altos y sus familias no escapan de las aflicciones físicas y espirituales. Y los hombres más poderosos y más ricos, tanto en aquella época como en el día de hoy, estas personas que se creen que lo tienen todo, que tienen toda clase de medicina, también en aquel tiempo podía ocurrir lo mismo, exactamente igual. Pues vemos que ellos, urgentemente, cuando ya se le acaban todos los recursos, cuando ya la ciencia humana ya no puede, cuando ya no pueden hacer nada por ninguna vida, así que vemos que buscan la ayuda de Dios. Y en este caso, vemos que este hombre, que era oficial del rey, vemos que viene a buscar ayuda. Tanto hace 2000 años como ahora se sigue haciendo. Y aquí tenemos a un cortesano que acude a un carpintero. No podía haber una escena menos probable en el mundo que la de un importante oficial del rey se pudiese rebajar a buscar el favor de un carpintero y además de una aldea sin importancia alguna, es decir, que no estaba ni en el mapa. Y no solo eso, sino que tuvo que hacer un viaje aproximado de unos 30 kilómetros. Bueno, en el día de hoy con el coche, la moto o quizás con una bicicleta no cuesta tanto,
Pero te recuerdo que en aquellos tiempos no había ni coche, ni moto, ni bicicleta. Así que la tuvo que hacer quizá a caballo o a pie. Pero ahí no quedaba simplemente la cosa, en que tenía que rebajarse él y en que tenía que hacer el viaje, ya que seguramente tendría que soportar la burla y la risa de todos aquellos que le conocían. Y sin duda, habría quienes pensarían que se había vuelto quizás loco. Dice un refrán: cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, es decir, que solamente uno mismo sabe qué es lo que le conviene. De manera que no le importaba lo que la gente pudieran objetar o decir de él. Él lo que deseaba en todo momento, este oficial del rey, es tener la ayuda de Jesús para que su hijo fuese sano. Hay aquí una aplicación también para nuestras vidas, y es la siguiente: si queremos la ayuda que nos puede dar Cristo, debemos ser lo suficientemente humildes como para tragarnos el orgullo y no preocuparnos por lo que puedan decir los demás. Voy concluyendo ya con esto. En este versículo que he compartido, hemos podido hallar dos contrastes muy diferentes entre los samaritanos y los judíos, ya que los samaritanos, ellos creyeron en Jesús como el Salvador del mundo, aún sin haber visto ningún milagro ni ninguna señal. Pero en cambio, los judíos, pese a haber visto el milagro de la boda de Caná y en Jerusalén señales, ellos solamente buscaban señales y milagros, pero no buscaban al Señor Jesús. De ahí que muchas veces a las personas, cuando se le predica el Evangelio, dicen: si yo no veo, no creo. Bueno, pues una vez más tenemos la muestra aquí de que, aunque vean, no van a creer. Es la disposición del corazón lo que cuenta. Por otro lado, vemos también que este oficial del rey no le importaba lo que los demás dijesen de él, por pedirle ayuda a un carpintero como era Jesús y haber ido a un lugar que no tenía importancia ninguna. Pero sabes una cosa, él tenía una gran necesidad. Su hijo se moría. Y a buen seguro que este oficial ya habría llevado a su hijo a los mejores médicos, como lo pueden hacer en el día de hoy. Puede tener cualquier enfermedad y piensan que con el dinero y los médicos y la ciencia que hay, que ya está todo arreglado. Sin embargo, cuando Dios dice se acabó, se ha acabado. Ahí no vale la ciencia ni vale nada. Así que vemos que este hombre seguramente lo llevó a los mejores médicos. Quizá gastó mucho dinero, como aquella mujer que sufría, como nos dice el Evangelio, del flujo de sangre, que había gastado su dinero en médicos y no había solución ninguna. Así que vemos que este hombre, quizá al haber llevado a su hijo a los mejores médicos, vemos que el resultado no era favorable, sino al contrario, su hijo se moría, y la cosa era que era cuestión ya de tiempo. Mi amigo y mi amiga que me está escuchando, hay dos clases de personas: las que reciben a Jesús y la que lo rechazan. Y esto es posible ya que Dios no ha dado a cada persona el libre albedrío para que escojamos aquello que más nos conviene. Tú hoy puedes decidir libremente, tomar la decisión como la tomaron los judíos, que solamente querían milagros y señales, y con toda esta decisión que ellos tomaron, se perdieron el don inefable de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús. Por otro lado, puedes tomar la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador, como el Salvador del mundo. Puedes hacerlo. Tal vez pienses: ¿qué dirán de mí la familia? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis conocidos si ahora digo que me he convertido en un cristiano y una cristiana? ¿Qué dirán los del trabajo? ¿Qué dirán? ¿Sabes? El oficial del rey no le importó lo que dijeran los demás, ya que él tenía una gran necesidad. Su hijo se moría. ¿Sabes una cosa? Cada ser humano tiene una gran necesidad espiritual, ya que, como dice la palabra de Dios,
Nosotros estamos muertos en delito y pecados. Por esta razón, Jesús, Él vino a la tierra para dar su vida en sacrificio vivo por muchos. También vino a dar vida y vida en abundancia. Él la da, y para recibirla hay que abrir el corazón y recibirlo. Por tanto, yo te invito ahora a que tú, seas hombre o seas mujer, libremente, por un acto de fe, creyendo que Jesús es el Salvador del mundo y puede ser tu Salvador personal, también puedas recibirle en tu corazón. Por tanto, te animo ahora y a donde estás, que puedas hacer una oración conmigo y digas en este momento: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis rebeliones y por todos mis delitos. Me arrepiento de ellos. Creo que tú eres el Salvador del mundo y te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, pues tú has recibido a Jesús, el Salvador del mundo, como tu suficiente Salvador. Ya no necesitas buscar en otro lado. Él es la fuente de vida, ya que Él ha dicho que Él ha venido para dar vida y vida en abundancia. También nos dice este mismo Evangelio de Juan capítulo 14, que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, otra verdad ni otra vida. Es la auténtica vida la que Él te da, porque Él es, además de tu Salvador, también es tu Creador. Es bueno que puedas orar a Dios en el nombre de Jesús. Pídele, háblale, consúltale. También es bueno que puedas empezar a leer la palabra de Dios. Si no lo has hecho nunca, comienza con este Evangelio de Juan. Y también es muy importante que puedas reunirte en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique y se enseñe la sana doctrina, donde se evangelice, donde lo que se está predicando desde el púlpito va acompañado con lo que realmente están viviendo. Congrégate ahí, di que has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Podrás crecer espiritualmente y con el tiempo servir al Señor Jesús. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será nuevamente hasta el próximo programa, si así Dios lo permite. Que Dios os bendiga a todos. Gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel. Gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Oh, honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro majestad. Gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdona.
libertad Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Solo a ti exaltamos. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Poderoso, invencible, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador.